Saludos cordiales a todos los participantes y directivos del 14º Foro de Investigación de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Mi nombre es Sebastián Solano Díaz, licenciado en Matemáticas de la Universidad del Atlántico, y mi compañero Robinson Conde Carmona, licenciado en Matemáticas y docente adscrito a la licenciatura de Matemáticas de esta misma universidad, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, país Colombia. En el día de hoy venimos a exponer nuestra investigación titulada Conocimiento tecnológico en docentes de matemática e información, un estudio de casos. En este caso comenzamos por la introducción. En estas mencionamos que la formación del profesorado en matemática se muestra como un proceso que debe ser integral, en donde los futuros educadores deben poseer competencias de índole tecnológico suficientes para un adecuado desarrollo o desenvolvimiento en el contexto educativo. En este caso, en el contexto de la educación matemática. Sin embargo, encontramos que existen diferentes problemáticas que obstaculizan este libre desarrollo en el campo educativo. Algunas de estas problemáticas responden a problemas de tipo social, de tipo económico, que manifiestan tanto los educadores en formación como los respectivos estudiantes. Algunas problemáticas, entre las problemáticas a nivel o desde el contexto nacional colombiano, se halló que los autores Quiroga y Sánchez y Ospina en el año 2020 mencionaron que solo el 49.8% de los hogares colombianos cuentan con acceso a Internet, lo cual resulta una cifra demasiado alarmante porque significa que, es decir, que apenas solamente casi aproximadamente la mitad de la población colombiana cuenta con este acceso a Internet, lo cual en pleno siglo XXI resulta algo pues, preocupante porque estamos en un siglo, en el siglo XXI, donde las tecnologías son el auge y no estar conectado a la red de Internet pues resulta pues una desventaja. Siguiendo así, esta investigación surge pues por la necesidad de caracterizar los conocimientos tecnológicos o qué tanto están preparados los futuros docentes educadores en matemáticas en la actualidad, ¿sí? En este caso, de una universidad de carácter público de la ciudad de Barranquilla. La investigación, con el desarrollo de la investigación, permitirá hacer una hoja de ruta a futuras investigaciones interesadas en cualificar los conocimientos disciplinares inmersos en prácticas pedagógicas de los docentes en formación. Continuamos. Se muestra un resumen de la investigación, comenzando pues por mencionar el objetivo. Este es caracterizar la relación existente entre la práctica pedagógica y los conocimientos tecnológicos en profesores de matemática en formación. El diseño de esta es mostrado mediante un estudio de casos múltiples. Bajo un enfoque cualitativo, la metodología se desarrolló en 3 fases. Mencionamos que algunos de los hallazgos encontrados se resalta que los profesores en formación carecen de competencias tecnológicas o TIC, lo cual afecta su desarrollo integral. También se halló que estos no hacen una adecuada integración de los conocimientos tecnológicos del contenido y del modelo TEPAC. Se concluyó que los participantes mostraron una desconexión entre el conocimiento que afirman tener en lo que de verdad poseen. En este caso, desarrollo de la investigación se halló que los docentes manifestaron poseer conocimientos de tipo tecnológico. Sin embargo, al analizar la puesta en práctica de estos, se halló pues que todo lo contrario, que los conocimientos tecnológicos ofrecen pues, son muy pocos. Proseguimos
con la exposición de nuestro trabajo. Vamos al marco teórico. El marco teórico de esta, pues, se muestra mediante la siguiente categoría, la cual se nombró como TEPAT en la formación de profesores de matemáticas. Primeramente, el modelo pedagógico TEPAT significa conocimientos tecnológicos, pedagógicos y del contenido. Seguido a esto, los orígenes de este remontan alrededor de los años de los 80, cuando el profesor Lee Schulman, en el desarrollo de una investigación, plantea que el docente debería poseer dos tipos de saberes. Estos saberes serían conocimientos pedagógicos y conocimientos del contenido. Pero más allá de poseerlo, este habla que debe existir una intersección entre estos dos, la cual da o dio como resultado el conocimiento pedagógico del contenido. Ahora bien, la creación de este modelo pedagógico para los años 80 resultó ser una tarea o ser un producto muy útil para el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, al incluir o al entrar al siglo XXI, a esta nueva era, la cual estuvo marcada por los avances significativos en el campo de la tecnología, pues las nuevas herramientas tecnológicas, el Internet, lo cual se contextualizó en todos los entornos sociales educativos, claramente en el contexto de la educación matemática. Es por esto que la educación matemática exigía o necesitaba incluir en el desarrollo, en su marco, pues el componente tecnológico. Es decir, que podíamos caer en el error de mantener el mismo modelo sin incluir una nueva. Es decir, necesitaba una actualización pronta. Es por esto que entre los años 2006 y 2009 los profesores Misras y Kohler proponen introducir un nuevo componente, en este caso, un conocimiento el cual cumpliera con lo requerido en el contexto y a su vez se intersecara con los conocimientos que ya habían planteado, que se habían planteado por Lee Schulman. Es así que se propusieron el conocimiento tecnológico o TK. Este conocimiento no llegaría simplemente a incluirse, sino a interpretarse, como se había mencionado. En esta figura, como se compone aquí, los tres elementos o tres componentes principales del modelo pedagógico: conocimiento tecnológico, conocimiento pedagógico y conocimiento del contenido. Ahora bien, con la intersección de estos subyacen tres nuevos subcomponentes, ¿sí?, los cuales se evidencian aquí: conocimiento tecnológico pedagógico, conocimiento tecnológico del contenido y conocimiento pedagógico del contenido. Ahora bien, si observamos en esta figura, vemos que está enmarcada por unas líneas que no están unidas, sino que están separadas. Esto significa que este modelo pedagógico no solamente es una receta, la cual, pues, por decirlo así, va a ser que decide, pues, que debe de llegar un orden para ser aplicada, sino que representa un marco en el cual yo se puede observar estos conocimientos, estos tres conocimientos principales y los tres subprincipales dentro de un marco educativo específico. Es decir, lo puedo utilizar tanto en el marco de la educación matemática, tanto en el marco de la educación especial, dentro del marco de la educación sociales, entre otras. Es decir, que este marco resulta ser, o este modelo pedagógico resulta ser algo provechoso. Siguiendo aquí, volviendo acá al tema principal, definimos que el conocimiento tecnológico hace referencia, pues, a los saberes que representan se relacionan con herramientas tecnológicas, que tanto saben los docentes en el uso de herramientas tecnológicas, cómo lo utilizan, etc. Los conocimientos pedagógicos, pues, se refieren a la forma de cuáles son las estrategias para mostrar o para desarrollar sus clases.
Y el conocimiento tecnológico, el conocimiento del contenido hace referencia a los saberes propios del área en específica. En este caso, los conocimientos de tipo matemático. Al interceptar, por ejemplo, el conocimiento tecnológico y el conocimiento pedagógico, pues resulta o se refiere a los conocimientos que éste tiene en el campo, es decir, cómo hace uso de las herramientas tecnológicas para desarrollar sus clases, es decir, las estrategias de desarrollar su clase por medio de las herramientas tecnológicas. Y interceptar el conocimiento tecnológico con el conocimiento del contenido, es decir, cómo hace uso de las herramientas tecnológicas para mostrar los saberes en específico, es decir, los conocimientos matemáticos. Y por último, los conocimientos pedagógicos del contenido, pues, como las formas de enseñanza para los contenidos matemáticos. Es así que todas estas intersecciones y todas estas definiciones componen al modelo TEPAT, o que en su traducción significa conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Siguiendo así, entrando a la parte de materiales y métodos, aquí mencionamos nuevamente que esta investigación o artículo se presentó bajo un enfoque cualitativo, bajo un diseño de estudios de casos múltiples. La población utilizada fueron estudiantes de la licenciatura en matemáticas, o más bien docentes de información, de una universidad o de la Universidad del Atlántico. En la muestra se seleccionaron 5 profesores de matemática e información. Los criterios de selección de esta misma se presentaron mediante una muestra de tipo voluntaria. La metodología, como ya habíamos mencionado, se desarrolló en 3 fases. Esta surge de una adaptación propuesta por los autores Conde y Padilla en el año 2020. Es así que comenzamos por la primera fase. Esta pues se compone por la creación de las técnicas e instrumentos de recolección de la información y su respectiva validación. La segunda fase pues se realiza la recolección de los resultados por medio de los instrumentos diseñados. Y por último, se realiza una caracterización de las informaciones halladas para caracterizar la relación que existe entre la práctica pedagógica y los conocimientos tecnológicos. Esta caracterización no es más que de las informaciones que se halló a recolectar la respectiva información. Los participantes, pues los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección de los participantes fueron 3. Primero, ser estudiante activo. Segundo, estar en 8º semestre de la licenciatura. Y tercero, estar o haber cursado la asignatura de prácticas profesionales en matemáticas. Las técnicas e instrumentos de recolección de información. Entre estas tenemos, entre las técnicas utilizadas fueron la observación no participante, la entrevista semiestructurada y el análisis del contenido. Aquí en este apartado cabe seleccionar que las técnicas e instrumentos utilizados pues se adaptan a la investigación de tipo cualitativo, puesto que su enfoque es de este. Por otro lado, los instrumentos utilizados fueron 2, fueron el cuestionario y la bitácora observacional. Entramos a la parte de la validación de los instrumentos. Como fueron 2 instrumentos, se utilizaron 2 métodos de validación. El primero, pues la validación mediante la triangulación de la información para el análisis del contenido. Y por otro lado, utilizamos el método Delphi para validar el cuestionario utilizado. El método Delphi, como se muestra, es una técnica en la cual se consulta a un seleccionado, a un determinado grupo de expertos en investigación, en este caso en investigación en educación matemática. Se seleccionaron 5 expertos, los cuales de nacionalidades o residentes en Latinoamérica, los cuales mediante sus conocimientos lanzarían juicios respecto a la estructuración y creación del instrumento, en este caso del cuestionario. Es así que se utilizaron 6 criterios en una escala Richter de 1 al 5, donde 1 representaba nada adecuado, 2 poco adecuado, 3 adecuado, 4 bastante adecuado y 5 muy adecuado. Luego de aplicar el método Delphi, se utilizó el estadístico de la normal estándar. Al aplicar este estadístico se obtuvieron los datos que se muestran en esta tabla. De esta tabla se concluye que en la columna determinada por la resta del promedio de los puntos de corte con el promedio de
de fila, es decir, esta columna que se muestra aquí, los datos plasmados en esta se encuentran ubicados en la categoría MA, la cual es categoría muy adecuado, la cual está determinada por todos los valores menores a 0,34, como se muestra en este punto de corte. Y así las cosas, se evidencia que esto ocurre para todos los valores de esta categoría. Por lo tanto, responde o significa que este instrumento, el cuestionario, se manifiesta o se encuentra totalmente validado y listo para ser aplicado. Luego de aplicar cada uno de los instrumentos, se resaltan algunas de las conclusiones más relevantes e importantes de este trabajo. Este trabajo, nuevamente se señala, que caracterizó la relación práctica pedagógica y los conocimientos tecnológicos de los profesores de matemática e información. Dentro de esos hallazgos o resultados más relevantes, se determinaron estos tres, o se muestran estos tres, porque hubieron más resultados. Los participantes, por un lado, los participantes manifestaron conocer y manejar herramientas de índole tecnológico. Los participantes mencionaron utilizar las herramientas TIC para el fortalecimiento de actividades y evaluaciones. Y los profesores de información expresaron no haber sido formados para el uso de herramientas TIC. Mencionaron que lo poco que saben han sido adquiridos de manera autónoma. Para señalar en este último resultado, como los docentes expresan no haber recibido una formación eficaz para el uso adecuado de las herramientas TIC, en este caso se hallaron diferentes puntos de vista o diferentes desconexiones. ¿Por qué? Esos participantes que mencionaron haber recibido o haber ejecutado una formación autónoma para el adecuado uso de herramientas TIC manifiestan una desconexión al momento de aplicarlos dentro del contexto educativo. Es decir, el docente dice, sí, se utilizan las herramientas TIC, pero al momento de llevarlas al campo educativo no se evidencia un adecuado. Bueno, ¿cómo evidenciamos esto? A los docentes se les propuso la realización de una clase, la cual fue, pues, observado mediante la bitácora observacional. Se hallaron, se realizó la clase, la desarrollaron, y de ahí concluimos esa afirmación de que existe una desconexión entre lo que afirman y lo que hacen verdaderamente. Para finalizar, las conclusiones más que se determinaron fue que la formación de profesores en matemáticas es una práctica educativa que debe estar ligada a las herramientas tecnológicas del contexto que los rodea. Así las cosas, se hace necesario mantener un buen dominio de los componentes del contenido matemático. Ante esto, se hace necesario mencionar que los componentes disciplinares del modelo TEPAC que se pusieron en esta investigación y sus correspondientes resultados servirán como fundamento para futuras investigaciones del campo de la educación matemática. Con esto finalizamos nuestra ponencia en este prestigioso evento. No siendo más, agradecemos su atención prestada y enviamos un cordial saludo a todos. Muchas gracias.